Imagina que estás remodelando un viejo mesón, quitando escombros y picando el suelo, cuando de repente el sonido de la pala cambia. Algo duro, algo que no debería estar ahí. Eso fue lo que ocurrió el 23 de enero de 1989. Un obrero trabajaba en la reforma de un local cuando al excavar cerca de una escalera que llevaba al sótano, descubrió algo que lo obligó a detenerse de golpe. Lo que tenía frente a él no era un simple escombro, era un cadáver en avanzado estado de descomposición. La policía llegó poco después y paralizó las obras, pero lo que parecía un hallazgo macabro pronto se convirtió en un misterio aún más oscuro. Al inspeccionar el sótano, los agentes notaron algo extraño. Una pared de yeso que no encajaba con el resto de la estructura. Decidieron rasparla, y lo que encontraron detrás dejó claro que este no sería un caso común. Un segundo cuerpo, emparedado en el muro. Los restos estaban demasiado deteriorados para ser identificados de inmediato, por lo que el caso pasó a manos del antropólogo forense José Manuel Reverte Coma. Sabían que no sería fácil. Dionisio Navas, jefe de homicidios de Madrid en aquel momento, confiaba en que Reverte Coma y su equipo pudieran encontrar la respuesta. Con paciencia y precisión, comenzaron a analizar cada fragmento de piel momificada, cada larva, cada evidencia que pudiera hablar de lo que había ocurrido en ese sótano oculto por el tiempo. Cada pista los acercaba más a una historia que llevaba demasiado tiempo enterrada. Pero ¿quiénes eran esas víctimas? ¿Y quién se había asegurado de que nunca fueran encontradas? Las piezas del misterio empezaron a encajar cuando los investigadores hicieron un hallazgo crucial: el arma del crimen. Para el antropólogo forense José Manuel Reverte Coma, aquello lo cambiaba todo. Ahora no solo podían estudiar los cuerpos, sino también entender lo que el agresor había hecho y por qué. Al analizar las heridas, algo llamó su atención de inmediato. Las estocadas eran profundas, cada una con una fuerza inusual, como si el atacante hubiera descargado toda su rabia en cada golpe. Esto sugería dos cosas: o estaba bajo los efectos del alcohol y las sustancias, o sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero lo que más inquietó a Reverte Coma fue la precisión. No eran estocadas caóticas, seguían un patrón. Una de las víctimas tenía 3 heridas en el lado derecho del tórax, la otra 4, casi en el mismo sitio. No podía ser una coincidencia. Cada golpe parecía haber sido calculado. Eso lleva a una pregunta clave: ¿quién era capaz de ejecutar ataques con tal exactitud? Para Reverte Coma la respuesta estaba en los detalles. No solo estaba estudiando heridas, estaba reconstruyendo la escena a través del propio cuerpo de las víctimas. Con cada observación perfilaba más al agresor, su altura, su fuerza, su método. Y entonces notó algo que le llamó la atención. Las víctimas estaban vestidas de cintura para arriba, pero desnudas de cintura para abajo. Sin embargo, el arma había atravesado la ropa. Eso significaba que el ataque había ocurrido en un momento muy específico. Cuando el agresor tomó la decisión de acabar con ellos, no hubo improvisación. Había algo planeado en cada movimiento. Con cada detalle que analizaba, Reverte Coma iba completando el perfil del asesino. No era solo un hombre violento, era alguien que encontraba satisfacción en el sufrimiento ajeno. Alguien con un fuerte desprecio hacia las mujeres, un patrón de violencia extrema y posiblemente problemas con el alcohol. Alguien que no mataba solo por impulso, sino porque en el fondo disfrutaba hacerlo. Pero mientras la investigación avanzaba, la policía descubrió algo extraño en el pasado del mesón. Ese lugar tenía una historia oscura, que se remontaba a décadas atrás. A mediados del siglo XX, el mesón había sido inaugurado por un subcomisario de policía, Cándido Morales. Su reputación lo precedía. En el barrio no era bien visto, especialmente entre las trabajadoras meretrices, que al verlo se avisaban entre ellas con una frase que lo decía todo: «Viene el lobo feroz». Lejos de ofenderse, Cándido tomó aquel apodo como un emblema y lo convirtió en el nombre del local.
Incluso mandó grabar en la puerta un dibujo del lobo de Walt Disney persiguiendo a los 3 cerditos. Un mensaje claro y morboso. Con el tiempo, el negocio pasó a manos de una madame que lo convirtió en un burdel. Pero en 1986 el mesón regresó a la familia original. Cándido se lo cedió a su pareja, quien tenía un plan: que su hijo, Santiago San José Pardo, se hiciera cargo del local. Santiago tenía 32 años, era soltero y arrastraba un pasado complicado. A los 14 años perdió a su padre, y desde entonces su vida fue un constante ir y venir sin rumbo. Vivía con su madre, pero la relación entre ambos era difícil. Su carácter reservado y su temperamento explosivo lo alejaban de los demás, sobre todo cuando el alcohol entraba en la ecuación. En un intento por encontrar estabilidad, Santiago pasó un tiempo en la Legión extranjera en Melilla. Pero su estancia no duró mucho. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y le licenciaron antes de tiempo. De vuelta a Madrid, sin rumbo claro, su madre y Cándido le dieron una última oportunidad: administrar el mesón del lobo feroz. Al principio parecía la solución que tanto buscaba, pero muy pronto el mesón se convirtió en su cárcel. La falta de clientes, el aislamiento y su propia frustración lo empujaron a lo único que conocía: la bebida. Cada noche Santiago se sumergía más en el alcohol y la desesperación. Y entonces, una noche, todo explotó. El 22 de agosto de 1987 salió a la calle, buscando algo o alguien que pudiera calmar su tormento. En la calle de la Cruz encontró a Mariluz, una joven de 22 años, madre de 2 hijos. Ella aceptó acompañarlo al mesón, sin saber que esa no era una buena decisión. Santiago estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie. Pero en el momento de actuar, algo cambió. El deseo se convirtió en ira, empezó a golpearla, descargando en ella toda su frustración. Mariluz, débil y asustada, no tuvo fuerzas para defenderse. Entonces, fuera de sí, Santiago tomó un cuchillo jamonero y lo hundió una y otra vez en su pecho. Fueron tantas las estocadas que al final la joven cayó sin vida. Cuando todo terminó, Santiago simplemente se quedó ahí, mirando el cuerpo sin mostrar ninguna emoción. Se sirvió otra copa, se limpió como pudo y se fue a dormir. A la mañana siguiente, sin ningún remordimiento, no abrió el mesón. En su lugar, decidió deshacerse del cadáver. Lo cubrió con plásticos, lo arrastró hasta el sótano y lo enterró bajo una capa de yeso. Encima, colocó una tela de arpillera y varias cajas de cerveza. Actuó con tanta frialdad que después de limpiar todo, se fue a Elche para asistir a la boda de su hermano, como si nada hubiera pasado. Pero el lobo no tardó en salir de nuevo. En la madrugada del 12 de octubre, volvió a las calles. Esta vez, su víctima fue una mujer de unos 40 años, conocida como Teresa. Nadie la reclamó después, nadie sabía mucho sobre ella. El desenlace fue el mismo que con Mariluz, con la misma violencia. El cuchillo se hundió en su cuerpo una y otra vez. Luego Santiago se aseguró de que nadie descubriera lo que había hecho. Emparedó el cadáver junto al de Maricruz. Tapió la pared con baldosas y escondió todo, como si nunca hubiera sucedido. Pero no se detuvo ahí. 2 meses después, en la madrugada del sorteo de la lotería de Navidad, volvió a la calle de la Cruz. Su objetivo fue una joven de unos 20 años, Araceli. La convenció con la promesa de 5.000 pesetas y un taxi de vuelta. Mientras ella comenzaba a divertirse, Santiago se alejó para buscar el cuchillo. Pero Araceli se dio cuenta de lo que estaba por suceder y reaccionó. Luchó con todas sus fuerzas para defenderse, tratando de quitarle el arma. En el forcejeo se cortó gravemente y terminó al borde del desmayo. Sus gritos alertaron a los vecinos, que llamaron a la policía. Santiago intentó privarla de aire antes de que llegaran, pero no tuvo tiempo. Una patrulla apareció en el lugar y los encontró a ambos. Los 2 fueron arrestados. Santiago intentó inventar una historia diciendo que la había sorprendido robando, pero Araceli dijo la verdad. Yo trataba de huir, pero me resbalaba en mi propia sangre, mientras él enderezaba el arma contra la pared. Pocos días después, ambos quedaron en libertad. Tras ese episodio, Santiago decidió abandonar por completo el mesón. Sin embargo, la investigación seguía su curso. El perfil elaborado por Reverte Coma coincidía con la personalidad de Santiago San José.
Y el 5 de marzo de 1989, apenas un mes y medio después de que los cadáveres fueran descubiertos en el sótano, finalmente fue detenido. Al ser interrogado no intentó negarlo, confesó de inmediato. Sentía un impulso irrefrenable. El juicio se celebró en enero de 1991. Su defensa argumentó que su alcoholismo había afectado sus facultades mentales y solicitaron su absolución, pero la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 72 años y 6 meses de prisión. Presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, pero finalmente desistió. En 2004, tras 15 años de condena, salió en libertad. Desde entonces, su rastro se ha vuelto difuso. Algunos informes antiguos mencionan que trabajó como agente judicial, portero de finca y delineante. Luego se trasladó a Málaga, donde se convirtió en vigilante de seguridad. A partir de ahí, su paradero es un misterio. Y con esto llegamos al final del caso del lobo feroz. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar el canal con un me gusta, un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo caso. Hasta pronto, misteriosos.